de homicidios. En uniones de hecho es de 25%. Homicidios. Y en matrimonios, los homicidios son el 2%. Es muy alta la tasa, ¿no? O sea, es un mundo violento, es un mundo agresivo, es un mundo que debe establecer una oportunidad de pararse en el camino, preguntar por las sendas eternas y caminar en ellas. Necesita el mundo pararse y ver cuáles son los fundamentos que Dios dio para instituir la familia. Porque al paso que vamos, el deterioro de la sociedad es muy alto. Aquí le estoy bajando unos datos de Europa. Dice que en 10 millones de matrimonios, 33 homicidios. O sea, cada 300,000 matrimonios hay un homicidio. Cada 25,000 parejas en unión de hecho producen un homicidio. En Latinoamérica es el 25%. Perdón, 25 por millar. 25 por millar de homicidios. Es mucho. Entonces, solo por referencia, yo quisiera que la familia del cristiano tuviera una revisión. Imagínense cuánta gente no viene a la iglesia porque se peleó antes de venir. Porque eso pasa. Se pusieron a discutir y dicen, vamos a la iglesia. Andaba vos, ya no voy yo. La familia es el centro de energizador, si usted quiere, de la persona. Si usted está en paz, en su trabajo va a ser eficiente. Si usted está en problemas, va a tener problemas para hacer su trabajo. Si los jóvenes tienen una familia angustiada, desesperada, problematizada, no van a ser capaces de tener una concentración adecuada en sus estudios. Es la familia la que determina las directrices del éxito. Pero es por eso el Señor está interesado en que los mandamientos, los estatutos y los juicios de Él se le enseñen a la familia. Porque eso le va a permitir tener claridad de lo que es agradable al Señor y de lo que es agradable que Dios ha preparado para que disfrutemos en la familia. Entonces, ¿qué es lo que necesita la familia en este tiempo? La palabra. La palabra, hermano, pero no una palabra manoseada. El apóstol Pedro dice que nosotros anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, no manoseada en su alma, sino que se le dé en la esencia de lo que es la palabra. No lo que yo pienso como pastor, no para los intereses que tengo, no, sino con la finalidad de contribuirle como familia y que juntos contribuyamos a la sociedad. Mire, es un reto. Es un reto. Y lo que tiene que venir a la vida de la pareja que acordó tener una familia, que se pusieron de acuerdo para ver cuántos hijos tenían. Si esta familia se pudo poner de acuerdo para ver cuántos hijos tenían, no creo que sus hijos sean un accidente.
Tienen que poner, y si fueron, póngase de acuerdo todavía, para poder decir qué tenemos que hacer para poder retomar las directrices de la familia. Nuestros hijos necesitan oír la palabra. Si su hijito le dice, su hijita le dice, vamos a la iglesia, hoy no vamos a ir porque acabamos de terminar las tareas, duérmanse. Cuando usted quiera que vayan a la iglesia, ellos no van a ir. Usted puede llevar a sus hijos de 0 a 12 años con voluntad suya, pero después de los 13 años ellos tienen voluntad propia y tienen juicio, y si no se les enseñó el juicio del Señor, la palabra del Señor de 0 a 14 años o a 13 años, van a tener problemas para poderlos conducir a los caminos del Señor, a oír la palabra de Dios. Bendigo a los jóvenes que no tuvieron una instrucción en su casa, pero que buscan al Señor. Esa es una bendición. Porque la palabra tiene que venir a nosotros para poder descubrir el propósito de Dios. La palabra tiene que venir a nosotros para que nos enseñe la forma en que tenemos que pensar. Y cuando la palabra viene y nos enseña la forma de pensar, también nos enseña la forma de actuar. Y cuando aprendemos a pensar y actuar conforme a la palabra, entonces Romanos capítulo 12 dice que descubrimos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Démosle un aplauso al Señor y ya seguimos. Cuesta. Es un trabajo diligente. Es un trabajo de institución. Es un trabajo institucional en el que está el hombre y la mujer y los hijos compenetrados en un proceso sobre el cual van a instituir como manual de vida la palabra de Dios. Eso les va a permitir saber hacia dónde caminar y saber cuáles son las promesas y los pactos de Dios y tener esperanza para poderlos alcanzar. La palabra no solamente trae luz, la palabra trae esperanza, la palabra trae las promesas, la palabra produce el gozo del propósito de Dios en nosotros. No es una palabra que amedrente y que angustie. No es un Dios, un viejito aburrido que está viendo a quién castiga. Más bien está viendo a quién alcanza para que sea partícipe de su misericordia. Es tiempo que nosotros veamos que la palabra del Señor tiene que llegar a nuestra casa para que entendamos el propósito personal y el propósito familiar. Dios no lo llamó a usted sin propósito. Dios no llamó a su familia ni la alcanzó a su familia sin propósito, porque tiene un propósito de instituir su palabra para que conozcan las promesas, los pactos, para que contribuya a ser feliz usted y sus hijos, y que siendo una familia feliz haya una sociedad feliz. Hoy nos quejamos que hay asaltos a la vuelta, que hay asaltos en la esquina, que hay asaltos de no sé dónde, que hay que... Hermanos, pero esa es la consecuencia de lo que el mundo está haciendo en perder de vista la institucionalidad de la palabra en la institución de la familia. Eso hay que determinarlo nosotros como cristianos. Tenemos que llevar el mensaje de que la palabra es un manual de vida, no solamente para nosotros individualmente, sino para la familia, los padres, los hijos y todos los que integran la familia, abuelos, bisabuelos, tíos, tías, a manera de que sea una familia que tiene la capacidad de vivir en paz. Qué triste es que en familias cristianas el hijo no le hable al papá o a la mamá, o la hija esté peleando con su papá y su mamá, que la hermana no se habla con su hermana, que no se habla con la tía, que no se habla. Hermanos, es tiempo que el Hijo de Dios, que el cristiano no sea evangélico,
sino que sea cristiano nacido de nuevo y que tenga el desafío de enfrentarse a sí mismo para ser humilde, y si él ha ofendido, pedir perdón y contribuir a la pacificación de la familia. Si no, nadie va a querer vivir como usted. ¿Quién va a querer vivir como perros y gatos? Hay un dicho ahí. Yo nunca he visto que los perros y los gatos se peleen. Pero en la casa teníamos un perro y un gato, y en la noche el perro era como el hermoso que tenemos aquí, ¿verdad? Y el gato, como ese era bien peludo, se iba a meter ahí con él, ¿verdad? Y dormían juntos. Estos no son perros y gatos, son cristianos estos, ¿va? Ahí hasta el chucho y el gato eran cristianos, hermano. Es tiempo que despertemos a la realidad. Pero no se puede despertar a la realidad si la palabra no viene. Si la palabra de Dios no llega, no puede despertar a la realidad. Por eso Romanos en este capítulo 13, despertemos, porque el tiempo de la venida del Señor es cerca. Entonces la comunión, la coinonía, no puede ser en el mismo nivel que el mundo la tiene, como la iglesia la debe tener. Hay gente del mundo que a veces vive mejor que cualquier cristiano evangélico, porque el cristiano evangélico no ha entendido que la palabra tiene que llegar para transformar su vida, y lo que ha hecho nada más es unirse a un movimiento religioso. Y usted no está siendo invitado a un movimiento religioso, está siendo invitado a ser una persona transformada para que la palabra venga y lo desafíe a ver los cambios que tiene que hacer en su propia vida y en mi propia vida. Entonces eso va a traer como consecuencia un efecto multiplicador, no solamente conmigo, con mi familia y con los que me rodean, para demostrar que Dios instituyó la familia y dio la palabra y las palabras, los mandamientos y los fundamentos para que nosotros crezcamos en eso. Yo no estoy enojado. Pero por ejemplo, hermano, Juan el Bautista, ¿se recuerda de Juan? Era hijo de Zacarías. Y el Señor quería darle esperanza a la familia que él tenía en la tierra, o tiene en la tierra, que es Israel. Y tuvo que venir la palabra. Él era hijo del sacerdote, del sumo sacerdote. Sabía los planes, sabía los propósitos, sabía las promesas, sabía los mandamientos, sabía los pactos. Pero un día el Señor le había hablado a Zacarías que le iba a servir. El hijo que había pedido con Elizabeth, porque era estéril. Ser estéril en Israel era como una afrenta ante la sociedad, porque era como que Dios no se había agradado de la persona. Y cuando ella concibió a Juan, tuvo una gran felicidad y se estableció que él iba a ser el que preparara el camino del Señor. Era la voz que clama en el desierto. Pero el objetivo central para el cual Dios había enviado a Juan era preparar el camino del Señor, pero también venirle a anunciar la esperanza a la familia que él tenía, a Israel. Por eso dice allá en San Lucas capítulo 3, verso 2, dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué fue lo que vino? La palabra. La versión Jerusalén dice en San Juan capítulo 1 y verso 1, dice: en el principio era la palabra era con Dios, la palabra es Dios. Las otras versiones que leían dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo es Dios.
Entonces, la palabra, la acción, tiene que venir del Señor. Entonces, la palabra tiene que venir del Señor para cada familia, para que se active lo que hay que hacer. Y puede ser que hayan algunas familias que tengan temores, pero desde antes que incluso nosotros naciéramos, Dios ya tenía trazado los propósitos para que nosotros hiciéramos. Así le dice él a Jeremías. ¿Se recuerda usted en Jeremías capítulo 1, donde dice: antes que te formara en las entrañas maternas, yo ya te conocía? Tú vas a ir donde yo te envíe, y vas a decir lo que yo te diga que digas. Yo voy a poner las palabras en tu boca. Yo te doy autoridad sobre pueblos, sobre reinos, y poder para destruir, para arrancar, para arruinar, para asolar, para levantar, para edificar y para plantar. Tiene que venir la palabra del Señor para activar lo que nosotros somos. Si esa palabra no le damos cabida, no vamos a ser activados y vamos a seguir viviendo en el modelo tradicional del mundo. Y el propósito de Dios no es que nosotros tengamos una vida conforme al modelo tradicional del mundo. La estadística del mundo es cruel. Sino que Él nos está dando un nuevo modelo, cristocéntrico. Pero tiene que venir la palabra para que active lo que nosotros somos. Usted no es del mundo, Jesús lo dijo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los conociera y los amara, pero el mundo no los ama. Entonces no son del mundo. Están en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino. Entonces eso dimensiona a que el modelo de la familia en el reino es distinta a la que tiene el mundo. El mundo tiene leyes impías. El reino tiene leyes conforme al corazón de Dios. Tiene principios, tiene bases eternas, tiene principios que nunca van a dejar de ser. No van a necesitar reforma, porque son eternos. Son principios eternos que nunca van a dejar de ser. Así se consolida la familia, y así es, la palabra lo establece. Entonces tuvo que venirle una palabra a Juan para poder activarlo y fortalecer al pueblo, para darle esperanza al pueblo, que ahí venía ya el Señor en pos de la salvación que había prometido. Estamos hablando de la familia como institución. Pero el Señor no solamente va a traer un asunto de activar la palabra como a Juan para dar esperanza. A Juan lo mandaron al desierto. El desierto, podemos decir que es el proceso en el cual nosotros estamos avanzando para poder alcanzar la promesa. Es el camino por donde avanzamos para alcanzar la promesa. Pero el desierto, muchos dicen: es que eso es una prueba, eso son pruebas. Sí, está bien si lo consideran una prueba, pero también es una escuela. Porque en el desierto nunca falta el agua, nunca falta la sombra, nunca falta la luz, nunca falta la palabra, nunca falta la presencia de Dios. Usted puede ver a Israel caminando en el desierto con presencia de Dios, con guianza de Dios, con agua, con sombra, con luz, con maná. No les faltaba más. Sus vestidos crecían con ellos. Entonces nosotros tenemos que ver también que en ese proceso del desierto siempre viene también visitación del Señor para sustentarnos. Puede ser que la familia hoy
esté pasando en alguna crisis o en alguna escasez. Y Dios esté preparando un lugar para bendecirla. ¿Se recuerda usted que allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 8 y el verso 9, está Elías? ¿Se recuerda de Elías, verdad? Mire que dice el verso 8. Vino después a él, ¿qué vino? Vino después a él la palabra del Señor diciendo. ¿Qué fue lo que vino para decirle? Vete, porque yo ya le hablé a la viuda de Sarepta que te debe comer. La palabra. Entonces tiene que venir a la palabra. Nosotros tenemos que decirle cada día al Señor: envíame tu palabra. David lo hacía de otra manera. En un salmo decía: envía tu verdad. Envía tu verdad, envía tu luz para que caminemos en ella. Entonces, hoy usted puede decir conmigo los días que el Señor nos dé: envía tu palabra. Lo que le envió a Juan fue la palabra. Lo que le envió a Elías fue la palabra para sacarlo de su crisis, sacarle de la escasez, y lo mandó aparentemente con otra persona con más necesidad, pero bendijo a la viuda y bendijo a Elías. ¿Qué imposible hay para Dios? Nada es imposible. Pero ¿cómo vamos a buscarle? Entendiendo su palabra, entendiendo su palabra. Envía tu palabra. Mire, esa palabra que el Señor envía es la acción. Es acción. Entonces nosotros tenemos que saber a qué nos envía cada día el Señor. Envía tu palabra. Tal vez tenemos problemas y crisis o escasez o alguna situación. Envía tu palabra para que abra la puerta. Y él envió la palabra a Elías: y ya te abrí una puerta, te voy a enviar con una viuda, yo ya le hablé para que te dé. La viuda todavía le hace resistencia, pero le dio. Y yo creo que lo que sí necesitamos en familia, en el modelo diferente al mundo, es que el Señor a las familias de Dios les envía su palabra. Su palabra. Por eso dice: esta palabra, este mandamiento, este estatuto, este juicio se los vas a hablar cuando te levantes, cuando vayas con el camino, cuando camines, cuando comas, cuando te acuestes, cuando te levantes. Envía tu palabra, Señor. ¿Qué es? Susténtame en tu palabra. Eso tenemos que hacerlo. Puede estar así como Elías, en escasez, sin mayor cosa, pero en ningún momento le faltó el pan a Elías. Hasta hamburguesas comió. Dice que van a vender hamburguesas el domingo, ¿eh? No son de las de Elías. Porque a Elías hasta hamburguesas le mandaron, hermano. Qué amor el de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan las hamburguesas, hermano? A mí también. Es un pecado comer hamburguesa, hermano. Ya veo cómo se pone uno, ¿verdad? Hermoso. A veces las circunstancias nos hacen deprimir, hermano. ¿Cuántos han tenido alguna angustia alguna vez? Y alguna vez que se haya deprimido, cuando usted no le encuentra salida, nada. Mire, la depresión viene como consecuencia a la persona, o a la persona le viene como consecuencia cuando ha perdido de vista su esperanza, cuando pierde de vista las promesas, cuando pierde de vista el amor de Dios, cuando pierde de vista lo que Dios le ha dado, entonces se deprime.
Porque es más grande a veces el problema que se siente emocionalmente que las promesas de Dios, pero eso no es cierto. Es más grande la promesa de Dios, es más grande el poder de Dios que nuestros problemas. Entonces, pero de repente llega la depresión. Pero ¿sabe qué necesita cuando llega la depresión? Que venga la palabra del Señor. Elías estaba diciendo, oh, me quiero matar bajo este enebro, encuevado. Primer libro de Reyes, en capítulo 19, verso 9. Mire, se encuevó, dice, ahí se metió en la cueva y pasó la noche. ¿Qué vino? Y vino a él la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? No, ya te dije que te vayas. A veces la palabra del Señor ya ha venido y nosotros seguimos haciendo la resistencia, hermano, porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos, no conforme a la palabra que Dios envía. Se la va a poner de otra manera, pues. Mucha gente viene y pide consejo, pero como el consejo va conforme a la palabra y no conforme a lo que querían oír, entonces dicen, no, yo voy a hacer como yo quiero. Estréllese pues. Ya cuando se estrelló, dice, yo creo que el pastor tenía razón. Yo creo que el apóstol habló de parte de Dios. ¿Cómo que de parte de Dios? Si yo voy a dar un consejo, decir, escrito está. Nunca me voy a ir por mi sentimiento, aunque lo ame mucho, lo estime mucho. No voy a irme por mi sentimiento, voy a irme por la palabra del Señor para poderle orientar. Porque es la palabra la que activa, es la palabra que lo liberta, es la palabra que lo conduce, es la palabra que le soluciona los problemas, es la palabra del Señor. Entonces Elías ahí se vuelve a quedar y ya tenía la palabra. Tuvo que venir la palabra otra vez para decirle, ¿qué haces ahí? A veces nosotros estamos donde no tenemos que estar y el Señor tiene que venir otra vez y decirnos, ¿qué haces ahí? Viene la palabra para movernos y enviarnos. Si la palabra no viene a la familia, es una familia religiosa. Yo oro, hermano, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Yo oro, hermano, leo la palabra. Sí, pero tienes que tener un rema para salir. Tienes que tener una palabra del Señor que te apropies. Esto es lo que el Señor quiere. Y cuando esa palabra llega, tu familia se estabiliza. Y podemos contribuir a la sociedad. La familia cristiana debe estar compenetrada en la palabra del Señor, no en lo que está pasando en el mundo. Nuestros hijos deben saber el modelo que el mundo está planteando de familia, y deben saber la diferencia con el modelo de familia que está planteando el Señor a través de su palabra. La familia conforme al propósito de Dios ante el mundo que vivimos está sufriendo un quebrantamiento de sus bases, de sus principios. Hay padres irresponsables. ¿Dónde están sus hijos? Hay madres irresponsables. Hermano, ¿cómo va a pensar usted que a un bebecito lo dejen metido entre un basurero? ¿Dónde está el concepto de familia? ¿Dónde está la definición de su paternidad o de su maternidad conforme a la palabra de Dios? ¿Dónde está la dimensión de familia? ¿Qué tipo de familia ministró a ella o a él? Pero Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de dimensionar la familia conforme a las bases de su palabra. No es posible que se siga deteriorando
la sociedad. Y que el cristiano, en lugar de afirmar la vida de la familia, siga destruyendo y agarrando el modelo también del mundo. Tenemos bases en la palabra para contribuir a la sociedad. Y tenemos el modelo de Dios, el modelo basado en principios eternos. Entonces no podemos nosotros ser insensibles, inhumanos, insensatos con lo que está pasando. En el libro en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1 del verso 18 al 32, ahí habla el apóstol Pablo de cómo se desborona el sentir humano de la sociedad. Eso no se lo puedo poner todo ahí, pero ahí lo lee usted en casa. Porque ahí se deshumaniza la sociedad. Mire, hermano, ¿qué pasó ahí? Dos baleados ahí, dice. Antes no era así, hermano. El ambiente del mundo se ha vuelto tan violento que ya no impacta. Se está deshumanizando. Se está deshumanizando. Se está volviendo insensible la sociedad. La misma desestructuración de la familia, la misma ausencia de la palabra de Dios en la familia, hace que la gente se vuelva insensible y se vuelva endurecida del corazón, y que ya no le importe quién muere adelante o atrás. La Biblia dice el Señor Jesús, en esto se resume la ley, en que nos amemos unos a otros. Entonces empecemos en la familia, seamos capaces de amarnos, capaces de entendernos, y eso va a permitir que ahí haya una luz, que ahí haya un ambiente de paz, que ahí haya un ambiente pacífico, y que se puede disfrutar, y que los que son nuestros y aún nuestros vecinos pueden disfrutar de la paz que usted tiene en su casa. No podemos permanecer como cristianos ajenos a la inestabilidad familiar. Tenemos que contribuir al hecho, tenemos que contribuir a la institución familiar. Pero es un reto para el verdadero cristiano, para el que tiene el desafío de ser transformado. De lo contrario, vamos a estar viviendo una religión, y Dios no busca que nosotros seamos religiosos. Busca que seamos protagonistas de la institucionalización de la familia, para que, siendo nosotros desarrollados en nuestro pensamiento, podamos crecer en nuestras actitudes hacia los demás para contribuir a la convivencia en paz. No podemos agarrar el modelo del mundo. El mundo está llevando a la familia a la destrucción. El mundo no tiene un concepto claro de lo que es la familia, padre, madre e hijos. El mundo está autorizando matrimonios. Para mí, que no debe ser matrimonio, no se debería llamar matrimonio, porque el matrimonio es matriz, es modelo. Entonces no es eso. Un hombre con hombre, una mujer con mujer, no es el modelo de Dios, no es la matriz. ¿Cuántos saben de algo de sastrería aquí? Que hacen unas matrices, ¿verdad? No hay, hacen unas matrices. Van a hacer una falda tipo A, hacen una matriz, ¿verdad? Hacen un modelo. Entonces Dios, cuando iba a hacer la familia, hizo una matriz, pues se llama matrimonio. Hizo un modelo en el cielo. Hizo un modelo, y de esto se pasó para acá. Entonces, eso no es lo que Dios mandó, eso es el modelo del mundo, esa es la matriz del mundo. Nosotros tenemos que ver
el modelo que establece Dios y al modelo al que le envía su palabra. No está difícil, porque usted no pertenece al modelo del mundo, porque el mundo sí se está atentando contra la institucionalidad de la familia. El mundo sí está atentando contra la unidad familiar. El mundo sí está atentando contra el desarrollo de padres, de hijos y descendencia. Nosotros no tenemos que adoptar ese modelo. Nosotros tenemos un modelo en la palabra de Dios. Tenemos un modelo de transformación a través de la palabra de Dios. Y eso debe hacernos a nosotros capaces de contribuir personal y familiarmente a una sociedad de paz. ¿Sabe qué hace el mundo ahora? En el encubrimiento de su irresponsabilidad, es que el gobierno no hace, es que las autoridades no hacen. No vayamos a otros lados, vamos a las bases, vayamos a la familia. Vayamos a la familia. Dejemos de ver las autoridades. La Biblia dice que nos sujetemos. Aparte de eso, nosotros tenemos que ir a las bases, a la familia. ¿Cuántas familias cristianas tienen control de sus hijos? Es que mi hijito entra como a las 11, 12 de la noche. ¿Qué anda haciendo en la calle? Ahí venís temprano, sí, a las 6 de la mañana entra, ¿va? Mire, hermano, es un reto para la familia cristiana, para los padres, que les llegue la palabra de Dios para que tengan control de sus hijos. Hoy los hijos tienen control de los padres en el mundo. Ese no es el modelo de Dios. Ese no es el modelo de Dios. Si volvemos entonces, la familia natural está siendo atentada por el modelo del mundo. Dios instituyó una familia. Dios le da la palabra a la familia para crecer. Dios promueve a la familia a los pactos, a las promesas. Dios promueve a la familia a tener esperanza. Dios promueve a la familia para recibir provisión. Dios promueve a la familia para ser bendecida. Dios promueve a la familia para visitarle en su modelo. Entonces, amado hermano, usted espere eso del Señor en su familia. Y si no ha hecho una familia todavía y la va a hacer, vaya a los modelos de la palabra. Vaya a los modelos de la palabra. Quizá voy a tener la oportunidad, y espero en el Señor que sí, en su misericordia, y pueda enseñarle, por ejemplo, los matrimonios. Hay muchos caminos en la Biblia. Hay el camino del impío, el camino del justo, el camino del mal, el camino de los pecadores, el camino de las naciones. Hay muchos caminos, pero también hay el matrimonio del impío, el matrimonio de los malos, el matrimonio del... Y usted sabe que los matrimonios de los impíos están en la iglesia. Silencio, ¿verdad? En los impíos. ¿Quisiera usted que le predicara sobre los matrimonios de los impíos y la familia de los impíos? No se pierda. La siguiente prédica, que si Dios quiere que eso demos, eso daremos. Pero quiero dejar en su corazón esta noche: el modelo del mundo es un atentado contra la verdadera familia de Dios. Las leyes del mundo están desautorizando la autenticidad de la familia de Dios. Usted y yo no tenemos el modelo del mundo. Tenemos una familia instituida por la palabra de Dios.
Deje que la palabra entre a su casa, para que se organice usted como padre y usted como madre, y sus hijos acaten lo que la palabra dice. Y que habiendo acatado la palabra que viene del Señor, puedan contribuir a la paz, al gozo y a la comunión en familia, a la comunión de la sociedad, y así vamos a contribuir a una nación en paz. Somos como familia cristiana responsables de contribuir a la nación en un mejor ambiente de paz. Amén. Póngase de pie, pues vamos a orar. Yo trato de terminar a esta hora porque yo sé que usted tiene que ir a trabajar. Yo no tengo nada que hacer. No, de repente van a creer, no, yo también me levanto temprano, voy a trabajar, hermanos. Yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, envía tu Espíritu Santo para que me dé tu palabra, para que mi familia pueda disfrutar de tu palabra. Señor, envía tu palabra y dame a tu Espíritu Santo, Señor, para que me guíe en esa verdad y yo pueda contribuir